La invitada de hoy es la doctora Ariadna Causade. Ella es médica ginecóloga especialista en el tracto genital inferior. Por este motivo es la persona perfecta para hablarnos del virus de papiloma humano o virus del HPV. Es responsable de ciertas enfermedades, tanto en hombres como en mujeres, siendo el cáncer de cuello de útero una de las más conocidas. Y por esta razón es que las mujeres tenemos que tener ciertos controles periódicos, como por ejemplo el estudio del Papa Nicolau. Entonces en este video vamos a hablar de muchas cosas, de este virus, de las enfermedades que causa, de diagnóstico, de prevención, de tratamiento y también de una vacuna, porque hay una vacuna en todo el mundo, incluyendo en nuestro país, es parte del plan de vacunación ya hace años, está aprobada, tiene buenos resultados y está recomendada para niños y niñas. Así que si te interesa el tema, este video es para vos y vamos a responder todas estas preguntas interesantes y más. Bueno, y sin más preámbulo, vamos con ella. Bienvenida, Ariadna, es un gusto tenerte acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿No? Para mí es un gusto que me hayas invitado, Melanie, a poder hablar y compartir algunas ideas y algunas novedades. Genial. Bueno, entonces empezanos contando un poco sobre vos y tu formación. Bueno, yo primero que nada soy ginecóloga, soy especialista en tracto genital inferior desde hace muchos años. Estuve a cargo de una policlínica en el Centro Hospitalario Pérez Rosell, donde es en Montevideo, Uruguay. Y después he trabajado durante mucho tiempo, siempre dedicada a esta área, fundamentalmente, ¿qué significa tracto genital inferior? Tracto genital inferior significa todo lo que es patología de cuello uterino, vagina y vulva, que pareciera a simple vista como que fuera un área muy chica, que tiene poca cosa. Bueno, es tremendamente importante con muchísimas patologías. Bueno, me he formado aquí, he tenido formaciones en el exterior y pertenezco a muchas sociedades científicas internacionales que les doy muchas charlas en general y he publicado algunos libros y participo en capítulos de varios otros. A grandes rasgos es un resumencito de eso. Excelente. Y entonces, bueno, te tenemos a vos con esta formación, sos perfecta para hacerte la pregunta que últimamente en las redes se ha empezado a hablar un poco más, tal vez porque hubo hubieron unos posteos del ministerio fomentando a la vacunación sobre esta enfermedad. Estoy hablando del virus de papiloma humano, o conocido como HPV, que es responsable de ciertos cánceres. Uno de los más conocidos sería el cáncer de cuello de útero, que tal vez han escuchado hablar. Así que, Ariadna, ¿podés contarnos un poco entonces sobre este virus, sobre las enfermedades que causa? Bien, bárbaro. Bueno, vamos a hacer como una especie de bombardeo de ideas. Yo le voy tirando algunas cosas, empezando por las más simples. Siempre digo que cuando comienzo a hablar de HPV, digo que HPV lo que comparte con el HIV, porque a veces genera dudas, es la presencia de H de humano y V de virus. El resto no tiene nada que ver, es el virus del papiloma humano. Virus que afecta a los humanos, por eso es lo importante, y es un virus que se llama epiteliotropo. ¿Qué quiere decir? Que afecta los epitelios superficiales. Es un virus muy chiquitito, una partícula muy chiquitita de virus. Esto no es como el COVID, que estamos como locos porque va cambiando todo el tiempo y damos una vacuna y después reaparece otro, y que no haya cambiado en su evolución desde que se generó, desde que se descubrió, que tampoco hace tantos años, en el 70 y algo se empezó a ver y se reconoció, a pesar de que toda la vida existió generando verrugas, pero que se reconoció, estamos ahí. Pero entonces, desde que ese momento hasta el momento no cambió nada, y que no haya cambiado nada nos permitió que tuviéramos una vacuna, que después vamos a hablar, y que eso es lo importante. Un virus que no está cambiando nada, la vacuna va a ser estable. Entonces vamos a poder tener la tranquilidad de darla y no tener que andar todo el tiempo cambiándolo, agregándolo o cambiando la vacunación. Eso también. Es un virus que genera, que como decía Melanie, como decías tú, está relacionado a muchos cánceres. Está relacionado al 5% de los cánceres de todos los seres humanos, y eso es muy importante. El cáncer que más relacionamos y que sí está estrechamente relacionado es el cáncer de cuello. Se habla de que 85-90% de los cánceres de cuello están relacionados al HPV, pero hablando con gente que está muy metida en esto, que tiene muchísima experiencia, si tú hablas, te dice que se habla que seguramente sea casi el 100%, y que tengamos a veces un subdiagnóstico biológico que nos descarta el HPV, pero que no quiere decir que no haya estado relacionado al inicio. Eso con respecto al cuello, pero no solamente el cuello, puede generar cáncer de vagina, de vulva, de periné, que es la zona que está entre la vagina y el ano, de ano,
de piel en otros sectores, pero fundamentalmente a nivel genital. Puede generar orofaringe, y eso estamos hablando de hombres y mujeres, lo mismo en ano y en pene. O sea que todos esos sectores están atacados en gran parte a la presencia del virus del papiloma humano. O sea que sí será importante, también viendo cuál es la base, cuáles son los lugares donde puede afectar, sí será importante la detección temprana. Es importante que la mayoría de las personas que tienen el HPV, y esto es importante, son asintomáticos. O sea que de un 2 a un 4% se dice que las mujeres de un 2 a un 4% no tienen idea y sí tienen el HPV. Entonces, ¿pero por qué? Porque es asintomática en la mayoría, fundamentalmente a nivel de cuello. Con el cáncer de cuello pasa eso fundamentalmente. Cuando una persona dice, no, yo no me voy a controlar porque en definitiva no siento nada, porque es lo típico. Ahora después de la pandemia viene todo el mundo diciendo, no, yo no vine por 2 años, pero porque igual nunca sentí nada. Bueno, no hay que esperar a sentir nada, porque el cáncer de cuello justamente no da síntomas. Así como decíamos que la presencia del virus tampoco, bueno, el cáncer de cuello no da síntomas. Cuando da síntomas es tarde, siempre. Entonces sí será importante la prevención y la detección temprana, sabiendo que hay un virus que es asintomático y que lo está generando. Otra cosa es importante saber que es un virus que para la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, la IARC, está determinado como carcinogénico. O sea, es un virus carcinogénico. ¿Eso qué quiere decir? Que es un virus que causa un cáncer, como venimos diciendo, ¿no? Entonces, lo importante es que determinar eso no es un virus que va a dar una infección y que se me va a ir, que no pasa nada. No, es un virus que me puede generar un cáncer. Por otro lado, ojo, a no pensar que si yo tengo un HPV voy a tener un cáncer de cuello. Yo a veces me gusta hacer la relación de que para morir de un accidente de avión hay que subirse a un avión, pero no todo el mundo que se sube a un avión se va a morir de un accidente de avión. Entonces es como una manera de explicarlo un poco grosera, pero a grandes rasgos es pensar eso. ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Que para tener, por ejemplo, el cáncer de cuello, vamos a agarrar con este órgano que es el que más está relacionado al HPV. Para tener un cáncer de cuello útero hay que tener una infección por HPV previa. Eso es importante. O sea que es una causa necesaria, pero no suficiente. O sea, es necesaria porque tenemos que arrancar con un HPV que es un HPV persistente, un HPV que persista en el tiempo. ¿Qué quiere decir? La inmensa mayoría de los HPV, más del 80%, son infecciones transitorias, asintomáticas y de resolución espontánea. O sea, el HPV puede entrar, puede salir y a lo mejor no me enteré. No me enteré y a veces pasa que vienen algunas chicas jóvenes, porque ahora vamos a ver por qué jóvenes, y que yo las veo y veo elementos, cicatrices en el cuello y digo, esto parece que hubieras tenido, no nos enteramos nunca, porque vino, pasó, se fue y no dejó nada. Eso es lo importante, es un virus que viene, se va y no deja nada. A veces no te deja ninguna secuela. No es como el virus del herpes que viene y se queda. No, este viene, pasa y se va, es su inmensa mayoría. Pero en algunos casos se queda. Nosotros no sabemos cuál es ese que se va a quedar. Bueno, entonces ese que se va a quedar, si tiene un terreno que lo favorece, entonces es ahí donde está un poquito más estable y donde puede generar alguna lesión. Entonces, ¿qué decimos? Favorece una cosa. ¿Cuál es la edad más frecuente entonces que aparezcan estos virus? Y vas a ver, en chicas jóvenes, y se dice que en los primeros, por debajo de los 25 años, es el pico más alto de prevalencia, o sea, de presencia del virus, pero a su vez es la edad que también más rápido se le va a ir. Pero cuando pasan los años, inmunitariamente el organismo responde menos, entonces con el tiempo los virus pueden ser más persistentes en el organismo. A su vez, no es un virus igual para todo el mundo. Existen más de 150 tipos, 200 tipos de HPV, de los cuales 40 están en el área genital, en el tracto genital inferior, y de esos 40, unos 15 son los que se llaman oncogénicos. ¿Qué quiere decir? Los más agresivos, los que más van a generar el cáncer de cuello. Por ejemplo, de esos vamos a tener muchos números. El más agresivo de todos, la vedette mayor, es el tipo 16, pero el tipo 18 también no se queda muy atrás. Entonces decimos que entre el 16 y el 18 causarían más del 70-80% de los cánceres de cuello, por ejemplo. Pero tenemos el 31, el 33, el 35, el 45, el 52, 58. Son todos otros tipos también oncogénicos, a pesar de que con menos gravedad. Entonces, ¿qué necesitamos entonces hablando? La persona necesita tener el virus, primero. Bien, una vez que contrae el virus, que su organismo no responda correctamente y que ese virus a su vez haya sido oncogénico.
Entonces, tiene un virus oncogénico, como decimos. Entonces, el organismo no responde y el virus, ¿qué hace? Se mete en la célula, esas células que dijimos que de las mucosas y de la piel, se mete en esas células. ¿Y qué pasa? El virus puede hacer dos cosas. Se puede quedar dentro de la célula suelto, paseando ahí y no hace nada y se va. O se puede meter dentro del núcleo y se mete en el ADN de la célula de esa paciente. Entonces le dice que el HPV se integró al organismo. Cuando se integró al ADN, ese HPV integrado, ojo, porque seguramente va a ser un HPV persistente. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Después de persistente, la paciente tiene que tener una falla inmunológica. ¿Qué puede ser? Una fumadora aumenta terriblemente la cantidad de posibilidades de tener un cáncer de cuello o de cualquiera de estas mucosas. Puede tener una enfermedad de transmisión asexual que de alguna manera también asuste como un cofactor, puede ser inmunosuprimida, ya sea por un VIH o por cualquier otra patología de inmunosupresión, como puede ser tomar corticoides, inmunosupresores por patologías autoinmunes, todo eso. Haber tenido muchos hijos, que también se ha visto que pacientes que tienen muchos hijos, tal vez por la actividad sobre la zona del cuello facilite las infecciones. Bueno, a grandes rasgos son cosas que pueden ayudar, o sea que ya estamos teniendo infección por un HPV oncogénico o agresivo, como dijimos, persistente, en un terreno que lo favorezca. Hasta ahí todo esto va a necesitar para llegar. Pero ¿qué pasa? El cáncer de cuello no es que hoy estoy bien, mañana tengo un HPV y pasado tengo el cáncer de cuello. No, el cáncer de cuello tiene una posibilidad que para nosotros es muy favorable, que nos permite detectarlo. ¿Por qué? Porque pasa por etapas. Pasa por la infección asintomática de todas las maneras, pasa por la presencia de lesiones a nivel del cuello, benignas, después por lesiones premalignas y después el cáncer. Eso normalmente en una persona que sea inmunocompetente, una persona que tenga una buena inmunidad, lleva de 10 a 20 años. O sea que sí nos dará tiempo de detectar precozmente. Entonces ahí donde no tiene justificación que alguien llegue al cáncer de cuello. El cáncer de cuello es un cáncer que no debería existir, porque siempre se detecta a tiempo. Y eso es lo importante. Siempre pongo en ejemplo el caso de Eva Perón, que cualquiera diría, Eva Perón, una mujer muy importante, con mucha influencia, que tenía 33 años cuando muere de un cáncer de cuello. Algo que no debería haber pasado, porque se podía haber prevenido. Como decís vos, no tendría que haber pasado, o sea, si justamente lleva tantos años, tenemos tantas herramientas, Claro. bueno, y eso me lleva a preguntarte entonces, para la gente que está escuchando, ¿qué herramientas tenemos o más bien diagnóstico terapéutica de la situación? Sé que hay una vacuna, sé que hay, ciertos testeos que te puedes hacer, que de hecho, según tengo entendido, hasta son gratuitos, ¿no? Para este tipo de cosas tenemos que hablar lo que son las partes herramientas de prevención. Y se habla de prevención primaria, de prevención secundaria y de prevención terciaria. Y hoy por hoy se habla de prevención cuaternaria, que vamos a ver que es muy interesante. La prevención primaria es evitar la presencia de un germen, una noxa que genera una patología. En este caso, el virus. ¿Cómo evito que el virus entre al organismo? Con la vacuna. ¿Por qué? ¿Y por qué se generó una vacuna? Una cosa muy interesante es que este virus prácticamente nunca entra al torrente sanguíneo, nunca entra a la sangre. En algún momento alguien escuchó, me pidieron un HPV que me hicieran sangre. No, porque no entra. Eso es lo llamativo y lo muy interesante. Entra rara vez en muy poca cantidad. Entonces, al no entrar al organismo, el organismo no puede generar anticuerpos espontáneamente. Entonces aparece la infección, se va y no deja casi memoria. Lo que deja biológicamente espontáneo es bajísimo, prácticamente inútil. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con la vacuna? Se generó por ingeniería genética, como estamos haciendo ahora con las vacunas nuevas, se hizo unas partículas chiquititas, igualitas al virus, que se inyectan en el brazo, las vacunas en el brazo, que parece una tontería, pero lo digo porque hay gente que me dice, ¿dónde me van a hacer un cáncer de cuello? ¿Dónde van la vacuna? En el brazo. Entonces, bueno, se inyecta en el brazo, entra el torrente sanguíneo y el organismo dice, opi, entró algo que parece el HPV, voy a generar anticuerpos. Y ahí genera anticuerpos. Entonces, eso es lo que genera la vacuna para que esos anticuerpos después trasuden, o sea, salgan a través de las mucosas, y cuando el HPV va a entrar en el cuello uterino, ya salen enseguida, rapidito, las partículas de los anticuerpos y lo capten. Entonces, eso es lo que hacen las vacunas. Esa es la prevención primaria. Las vacunas entonces van a ser ¿para qué? Para los tipos que hablamos hoy, los más agresivos, fundamentalmente para el 16 y el 18. También cubre 6 y 11 en
algunos tipos, en algunas vacunas, tenemos distintos tipos. Una que tiene 16-18, otra que tiene 6-11, 16-18, y el 6 y 11, ¿qué es lo que hace? Son las verrugas, que no mata, pero molesta mucho. Entonces también cubriría las vacunas. Hoy por hoy tenemos una nueva vacuna que es de 9 tipos oncogénicos y que cubriría mucho más, pero está en muy pocas partes del mundo. Eso es lo que todavía estamos esperando que crezca y cubriría mucho más porcentaje de la población, porque si no, hoy por hoy estaríamos cubriendo un 80% de los cánceres de cuello con las vacunas. De hecho, quería acotar que yo soy una persona que fue vacunada a los 12, 13 años. O sea, yo ahora tengo 29, voy a cumplir 30 en septiembre. Así que ya fue hace mucho tiempo. Creo que fui una de las la primera generación que fue vacunada o algo de eso. Y la verdad que estoy muy contenta de haberlo hecho. Y bueno, no me salieron dos cabezas. Porque siempre la gente, viste, que piensa, ingeniería genética, partículas, no sé qué, y todo palabras que dan miedo. Y en realidad muchas de las cosas que nosotros tenemos para terapéuticas son así y vienen hace años y no pasa nada y está todo bien. De hecho, estoy embarazada también. Mucha gente me decía, o sea, a mí con 12 años no, pero decía en general, van a dejar a todas las niñas estériles, infértiles y... Bueno, no, mirá, yo conozco mucha gente vacunada, inclusive yo, y no tuvimos ningún problema. O sea, nada, lo acoto como desde el lado del paciente, ¿no? Sí. Que puedo dar mi testimonio. Es que está bueno. Mira, cuando salió la vacuna y que se autorizó por la FDA fue en el 2006. Y yo cuando enseguida entró la vacuna y yo me encantó toda la idea y fui una gran luchadora en la defensa y en la divulgación de la información. Yo tenía 45 años y yo me vacuné y tenía 45. Y en aquel momento fue como, te vas a vacunar. No me importa, yo me quería vacunar. Primero que nada, para que mis pacientes vieran que no me pasaba nada, que no pasaba absolutamente nada. Me la vacunaba y seguía trabajando. O sea, son 3 dosis que se dan, dependiendo de la vacuna, es en el momento, al mes o a los 2 meses la segunda dosis, dependiendo de la vacuna que esté dando, si es de GSK o es de Merck, y la tercera es a los 6 meses, que es un booster, es como un refuerzo de estas 2 primeras. El más importante son las 2 primeras. Pero a mí tampoco me pasó nada. Y ojo, mirá las cosas como son. Hoy por hoy, una vacuna que al principio se había autorizado hasta los 26 años, hoy por hoy se recomienda hasta los 45. Que eso es lo que dicen en la fabricación de la nueva vacuna, fundamentalmente en la vacuna cuatrivalente de 16, 18, 6, 11. Así que yo me lo podía haber dado tranquilamente, por suerte me la estoy re feliz. Pero obvio, pensemos que, claro, hace 16 años que se está dando esta vacuna, que se está dando públicamente, que se está vendiendo, hace mucho más que se estaba generando la vacuna y usando en todas las vías primarias de estudio e investigación. Pero en esta vacuna que se están dando, se han dado cientos de millones de dosis. Cientos de millones de dosis. No estamos hablando de algunas, como podemos llegar a cuestionarnos, entre comillas, qué pasa con el COVID. No, estos fueron cientos de millones de dosis dadas y que se siguen dando todos los días y no pasa nada. No pasa nada. La historia demostró que no pasaba nada, por más que hubo pila de gente que metió un poquito el palito en la rueda, que no, pero sí capaz que no me cuánto. No. Y todos los casos que se vieron en algún momento se analizaron a fondo. Inclusive hace muchos años, del 2009, yo estaba en Escocia por un congreso. Me acuerdo que había una campaña muy importante de vacunación para el cáncer de cuello. En todas partes la cartelería estaba muy buena. Pasó que una chica, una niña de 12 años, falleció algo así como 2 meses después de una vacuna. En ese momento el laboratorio retiró todas las vacunas del mercado, absolutamente todas, hasta que se estudiara todo. Se desecharon, se estudió a fondo qué estaba pasando con eso. Tenía una patología de fondo, tenía una patología oncológica, tenía un cáncer de otro estirpe, que de alguna manera un desarrollo inmunológico no lo toleró, pero no hubiera tolerado una vacuna contra la gripe igual. Cualquier cosa no hubiera tolerado a esta chica, pero puede pasar, porque es así, somos organismos biológicos y que somos inestables, nos pueden pasar cosas, así que no es cuestión de planteárselo, pero con la vacuna la seguridad está fuera de plano de discusión, absoluto. O sea que esa es nuestra primera detección, la primera manera de prevenir es la primaria y es la vacuna. Eso por un lado. Prevención secundaria. ¿Qué es la prevención secundaria? Es la detección precoz de una patología que ya generó ese virus. Entonces, en este caso sería la realización de test que puedan determinar la presencia del virus o la presencia de alguna lesión.
Entonces ahí tenemos distintos test. Tenemos el más común de todos, que es el test de Papa Nicolau. Papa Nicolau era George Papa Nicolau, era un griego que se fue a Estados Unidos a vivir, que se puso a trabajar con células, un montón de cosas, y que por accidente, y que no le voy a contar ahí porque la anécdota es muy graciosa, pero muy larga, entonces, pero detecta y encuentra que se puede detectar el cáncer de cuello. A partir de ahí lo que se sacan células de fondo de la vagina, del cuello. Esas células se fijan en un portaobjeto de vidrio, se tiñen, se mira en microscopio y se determina si las células tienen cambios. Eso es el estudio de Papa Nicolau. No duele, apenas molesta la colocación del espéculo y nada más. Entonces, bueno, el Papa Nicolau puede determinar cambios. Después puede haber un estudio complementario del Papa Nicolau, que es la colposcopía, que en algunos centros, y dependiendo de cómo son los lugares y en cada país, se puede hacer inclusive las dos cosas juntas, porque la colposcopía lo que hace es mirar directamente el cuello, ver si el cuello tiene alguna imagen, alguna manchita, algo distinto, si es necesario sacar una muestra y complementar el estudio del Papa Nicolau. O se puede hacer si el Papa Nicolau es patológico, y ahí miramos y complementamos. Ahí estamos detectando. Entonces, bueno, eso que detecta puede detectar una patología, y si hay una patología que ya es premaligna en esa etapa que vimos, en ese continuo que estábamos viendo, si es premaligna, se detecta, se saca rápidamente, y la inmensa mayoría en forma ambulatoria, y se terminó el cuento, y se terminó la historia, y ese cuello ya no llega al cáncer de cuello. O sea que ya lo detectamos, y esa es la prevención secundaria. Entre los últimos años estamos haciendo test de determinación de HPV. ¿Qué son esos? Son estudios biomoleculares que detectan la presencia del virus y sobre todo qué tipo de virus está. O sea que si yo detecto un virus de HPV 16, por ejemplo, a esa paciente, si el Papa Nicolau en la colposcopía no encuentra ninguna lesión, la voy a controlar de cerca porque sé que tiene más chances, como veíamos hoy. Pero si da negativo, me puede permitir alargar los controles, porque sé que va a ser difícil que ingrese y que genere otro tipo de lesión. Todos estos estudios van a depender del lugar donde viva la paciente, del lugar donde esté, porque cada lugar tiene acceso a diferentes cosas. A lo mejor donde yo vivo tengo acceso al test de HPV nada más, y es más difícil hacer un Papa Nicolau, entonces me van a hacer eso. Si tengo solo acceso al PAP, y si tengo acceso a todo y en forma gratuita, vamos arriba, porque hay lugares y hay leyes que contemplan y si el Papa Nicolau se hacen en forma gratuita. O sea que gratuita en el Papa Nicolau. Inclusive en nuestro país, en Uruguay, hay una ley que permite que se le da el día libre a la paciente, a la mujer, para que se tome el día, y está pago para que se haga el Papa Nicolau una vez al año. O sea que no existen excusas para seguir teniendo cáncer de cuello. Esa sería la prevención secundaria. La prevención terciaria es la determinación, es una vez que ya tiene establecido el cáncer de cuello, es darle el mejor tratamiento para poder curarla, o si no, el mejor tratamiento de mantenimiento en su etapa posterior, en una patología avanzada. Y la cuaternaria, que es bastante más reciente el concepto, es evitar la iatrogenia, porque en todas las patologías existen iatrogenias. Por ejemplo, tiene una paciente que tiene una lesión, le hago una conización, pero en esa conización le hago una sinequia, o le saco mucho cuello, o tiene un trastorno, o no sé, en la conización le hago una perforación de vejiga. Todo eso es iatrogenia. La iatrogenia es el daño hecho por el médico con su mejor buena voluntad, pero mal hecho. Entonces, eso sería evitar la iatrogenia. Para la gente que nos está escuchando, más o menos, ¿a partir de qué edad o en qué momento una persona se tiene que ir a chequear, a hacer el Papa Nicolau y esas cosas? Y también te quería preguntar el tema de la vacuna, de cuál es la edad recomendada en estos momentos para dar, y ya de paso, cuando hablemos de eso, la vacuna en varones, en hombres, porque viste que está todo el tema siempre con estas enfermedades, enfermedad de mujer, no tengo útero, ¿qué me importa? Sí. Pero en realidad obviamente que no, son portadores, pero además, como tú dijiste, pueden generar cánceres en ellos mismos también. Entonces, bueno, hay yo tengo entendido entonces que la vacuna está recomendada para ambos sexos, pero sin embargo que capaz que padres, ¿no?, que están decidiendo si darle a sus hijos o no, capaz que hacen esa distinción y dicen, mi varón, bueno, esta no se la doy. Entonces, ¿cuál sería entonces la recomendación? El comienzo del chequeo, bueno, mira, hace un tiempo, inclusive en la Sociedad Uruguaya de Tracto Genital Inferior, se recomendaba el comienzo de la realización de Papa Nicolau un año después de la primera relación sexual.
Eso es un poco lo que se utilizaba. Después se vio que por debajo de 20 años la presencia de un cáncer de cuello es prácticamente nula, es muy, muy baja. Entonces se está empezando a recomendar por encima de los 21 años. Siempre teniendo un poco también en cuenta la historia de la paciente, o sea, un montón de cosas. Yo llegué a hacer una colonización, una paciente de 14 años con una lesión premaligna, o sea que siempre también depende de los antecedentes de cada una de las pacientes, depende de todo, es un poco elástico el concepto. Pero en general, globalmente se habla por encima de los 21 años el comienzo de la realización del Papa Nicolau. Y sabemos también, como hablamos hoy, de que va a ser más prevalente la presencia de una infección por HPV en esas edades más tempranas. Esto también. Pero también sabemos que van a ser más prevalentes, pero rápidamente se van a ir. Generalmente en un plazo de 2 a 3 años las infecciones virales desaparecen. En la gran mayoría. Por eso, una vez que las detectamos, se recomiendan controles semestrales cada 6 meses, justamente semestrales, por 2 años. Y si esos 2 años va retrocediendo, después seguimos con los controles habituales. ¿Tá? Eso es en general lo que se hace. Con respecto a la vacunación es universal, debería ser universal y ojalá en algún momento fuera obligatoria. Cuando tengamos una vacuna obligatoria vamos a tener un impacto realmente en la evolución y en la disminución del cáncer de cuello. Porque el impacto hasta que no sea obligatoria y masiva y universal no lo vamos a lograr. Pero ojalá en algún momento lo sea, porque si no es universal, si no es obligatoria, la gente va a empezar a dudar. Entonces, si yo tengo, como es hoy por hoy, una vacunación que tiene que ir una cartita a la casa de sus padres porque en la escuela lo dan y eso es bárbaro, pero para que firman si autorizó o no, si yo tengo que autorizar algo me empiezo a cuestionar, a ver, ¿por qué estoy autorizando? Y si me lo cuestiono y hablo con la vecina, seguro que no se la doy. Y ahí además, además, cuando vos te ponen algo que no es obligatorio, vos pensás, bueno, pero entonces tan grave no es. Como que te hace cuestionarte por ese lado, que en realidad está mal, es para darte libertad a vos, pero no quiere decir que la cosa no sea severa y que no sea importante, que la recomendación no sea, por favor, vacúnense. Lo mismo con el COVID, ¿viste? Es como, la gente, claro, es como que la gente quiere libertad de decidir, pero a la vez el hecho de que no sea obligatoria, dicen, bueno, pero entonces está mal no es, y en realidad no, pueden ser que las dos cosas sean verdaderas a la vez. Exacto, a veces las libertades nos limitan. Yo digo siempre que si es una vacuna, estamos hablando que previene el 80% de los cánceres de cuello a largo plazo y cuando tengamos un buen porcentaje de la población, ¿no? Pero si evita el 80% de los cánceres. Yo una cosa que les pregunto, si surgiera una vacuna que les evita el 20% de los cánceres de mama, ¿no se lo van a dar? Hacen cola y se pechan. Entonces, ¿cómo si estoy hablando de un cáncer que habla del 80%? No se lo da, no sé. ¿Cuándo lo vamos a dar? Bueno, las vacunas se pueden empezar a dar a partir de los 9 años. De 9 a 12 años en general, 9 a 14, son las edades más óptimas para dar la vacunación, ambos sexos. Ambos sexos, ¿y por qué ambos sexos? Porque no es que la mujer es la pobre víctima y el portador es el hombre que no le pasa nada y anda con el virus. No, son las dos partes iguales. Las dos personas pueden tener el HPV, a las dos personas les puede venir, a las dos personas les puede venir un cáncer de algo relacionado a los virus que son epiteliotrópicos, como se llama, afectan las mucosas. Entonces, cualquiera de las dos personas se tienen que vacunar. Cuanto más generemos esa universalidad de vacunas, más impacto vamos a tener en la disminución de un cáncer. Pero eso no quiere decir que después no se la puedan dar. Después se la pueden seguir dando. Acá en nuestro país hasta los 14 años se puede dar en forma gratuita, después la tienen que pagar. Inclusive hasta los 14 años se hacen 2 dosis, después hay que dar en 3 dosis. O sea, todo es favorecedor para dárselo por debajo de los 14. Y después hasta los 26 estaba declarado y hoy por hoy hasta los 45. Pero hay muchos países como Canadá que tienen muchos estudios de investigación y se están utilizando en forma terapéutica, a pesar de que las vacunas estas son preventivas, se está utilizando y viendo buena evolución en algunas lesiones ya establecidas hasta por encima de 50, 60 años. ¿Por qué digo preventiva? Porque existen vacunas preventivas y vacunas terapéuticas. Las vacunas terapéuticas no las tenemos todavía en el mercado, pero apuntarán a lesiones ya establecidas. Estas son preventivas. Pero claro,
Pero pensemos una cosa, un poco estoy tirando una idea que siempre tiro. Cuando yo me doy la vacuna y genero anticuerpos que hoy por el momento, no se habla en ningún momento de volver a vacunarlas, o sea que el momento sigue a largo plazo. Cuando se determinó la vacuna se hicieron estudios matemáticos y había prospecciones hasta 50 años con un buen porcentaje de vacunación, todavía un buen porcentaje de anticuerpos, o sea que seguramente no se tengan que volver a vacunar. Si yo tengo una infección viral persistente, que puede haber, esas que no se van, las que decíamos que necesitamos para después desarrollar el cáncer, está generando partículas virales. Esas partículas virales persistentes también están contagiando. Si yo tengo un anticuerpo que sale por la mucosa y capta esas partículas, voy a disminuir la persistencia de la lesión y voy a disminuir la contagiosidad. Entonces, si bien no está dentro de lo que se llama el prospecto de la vacuna, son algunas cosas laterales que nos han permitido utilizarlo en forma terapéutica. Perfecto. Y te iba a preguntar también, porque esta es una pregunta que me han hecho, o sea, yo porque tengo el canal de YouTube y las redes y he compartido contenido de ciencia, como que ha salido conversaciones así de gente que me pregunta, viste, bueno, como, no sé, capaz que, más allá de que no es mi tema, bueno, capaz que tengo alguna información, que hay gente que ya, por ejemplo, de mi edad, o veintitantos, o 30 y pico, o qué sé yo, que ya han tenido un diagnóstico de que, o sea, ya saben que son portadores del virus, están en una etapa leve, o sea, que no, asintomática, por ejemplo, que no tienen ningún problema, pero saben que son portadoras de alguna cepa. Y la pregunta es, muchas veces, ¿ahora vale la pena vacunarme? ¿Puedo vacunarme? O sea, como que hay gente que piensa, bueno, si ya lo tenés, ya entonces no sirve. Pero después hay gente que dice, bueno, pero tal vez protege contra otras cepas. O sea, quería saber tu opinión frente a esta pregunta. ¿Qué contestarías? Sí, dos cosas. Primero eso, sí. Primero que nada, sí, estás protegiendo a otras cepas, ¿viste? Como decíamos, tiene muchas cepas de cobertura y no siempre vas a tener todas. Por más que podés tener varios tipos virales al mismo tiempo y eso potenciaría la posibilidad de mayor lesión, ¿eh? Pero generalmente si tenés 16, 18, 6, 11 y tenés una reacción cruzada, que muchos de ellos tienen, por algunos efectos tienen reacción cruzada con el 45, con el 31, vos podés tener de un tipo viral pero no de otro. Entonces la vacuna siempre va a favorecer. Y por otro lado, como hablábamos recién, también se está utilizando de alguna manera con cierto efecto coadyuvante y terapéutico también de alguna manera, o sea que eso no habría que dudarlo y es más, lo estamos utilizando después que se utilice, después que se diagnostique y funciona bien. Después de la conización, o sea que es la extracción en forma cónica del cuello que detectamos una lesión premaligna, después de esa conización, al mes por ahí, estamos utilizando la vacunación posterior a la conización para estimular la parte inmunológica posterior a la resección de la mayor carga viral dentro de esa lesión. Eso está dentro de protocolos internacionales, se está utilizando y se acepta ya como tal. Otra pregunta que te puedes haber hecho es, yo me vacuné cuando era chica y después me encontraron HPV. Es otra pregunta que también surge, ¿pero por qué? Porque hablamos que tenemos 40 tipos de HPV a nivel genital, entonces tú estás cubriendo muchos, pero otros no están dentro, pero seguramente van a ser, si estás vacunado, infecciones mucho más inocentes y que seguramente sean transitorias, como decimos, a recordar siempre esa transitoriedad de la infección viral, que es muy importante en este caso, que no es para siempre, que es distinto. Y eso es muy importante recalcar, sí, porque siempre está la típica de la gente que ve eso y dice, pero entonces la vacuna no funciona, pero entonces que me la di sin razón al santo botón y le recomienda a otro, mirá, ni te la des porque al final no cambia nada. Y en realidad, claro, son todos estos detalles que si vos no estás en el tema, no lo sabés, pero hay una razón por la cual se recomienda y se usa. Hay otra pregunta que también hace mucho la gente es, si afecta al tema de la fertilidad, por ejemplo, en los casos que no sean cáncer, por ejemplo, hay los otros casos que son portadoras y están ahí teniendo una vida normal, pero se cuestionan, ¿viste?, en qué clase de cosas le puede afectar. No, la presencia del virus no afecta, la presencia del virus no afecta a la fertilidad por sí, ya es porque sabemos que la inmensa mayoría vamos a tener en algún momento, 80-85% de la población va a tener una infección viral, o sea que nada, no existe, eso no altera nada la fertilidad si no se hubiera terminado la humanidad, por un lado. Y después, la vacunación tampoco absolutamente, vos sos el vivo ejemplo, en todo caso, como decís vos, pero la vacunación no altera para nada la fertilidad porque no tiene nada que ver, como les explicaba claramente, la entrada de esas partículas que lo que hacen es engañar al sistema inmunológico para generar anticuerpos, nada más, no afecta absolutamente el resto del funcionamiento biológico del organismo, para nada.
No, sí, yo decía que hay preguntas como de, por ejemplo, de las lesiones que haga el virus o cosas de esas en las personas que son portadoras y que no se vacunaron, que tienen miedo de que les impida de alguna forma llevar su fertilidad o embarazos de forma normal o plena, digamos, Mira, comparado con si no lo hubiesen tenido, ese tipo de preguntas. ¿Sabés cuándo afecta el HPV la fertilidad? Cuando la paciente no se controló y cuando termina con una histerectomía, que es sacarle el útero. Es ahí, esa es la afectación de la fertilidad. Y es no por presencia del virus, sino por falta de control. Claro, o sea, de nuevo volvemos a lo mismo, que por más allá de que hayas tenido mala suerte y te hayas contagiado, en realidad hay un montón de herramientas y cosas que puedes hacer para estar protegida y para tener todo este tipo de salud reproductiva lo más normal posible. Por supuesto. Sí. Bien. Hay una cosa interesante en que pueden preguntarte a alguien. Hay dos tipos de cánceres de cuello. Uno que se llama epitelial, que es el de la parte de afuera del cuello, de la trompita del cuello, la parte de afuera, y otro que es el glandular, que es de adentro del canal cervical. Son tejidos distintos que son también dependientes del HPV, casi todos dependiendo del XVI, el glandular un poco más del 18, pero casi todo el 16, pero el glandular es mucho más agresivo y es el que sí tenés que estar arriba porque ese no lleva 10, 20 años, en 1 o 2 años te puede matar. Entonces sí es muy importante detectar. Pero con una buena realización de un buen Papa Nicolau, con una buena toma endocervical, también se detecta. O sea que siempre terminamos en lo mismo, por más que sea el menos o el más agresivo, todo se detecta precozmente y todo se previene. Genial. Bueno, entonces podría seguir haciéndote preguntas todo el día, pero esas eran todas las preguntas que tenemos para hacerte hoy. Muchísimas gracias, Ariadna, por dar tu tiempo para esto. Estoy segura que muchas personas van a valorar pila esta información y también la forma que lo explicaste me parece está muy claro y muy profundo, así que muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos y bueno, a las órdenes como siempre. Dale.